En este video vamos a analizar el algoritmo para encontrar números primos. En matemáticas un número primo es aquel que es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces solamente por esos dos, solamente por sí mismo y por la unidad. Por lo tanto un número como el 7 es un número primo, porque el 7 solamente es divisible por sí mismo, 7 sobre 7 igual a 1. 7 sobre 1 nos da 7. Números, por ejemplo, como el 9 no son números primos porque son divisibles por más números. Por ejemplo, 9 sobre 9 nos da 1, 9 sobre 3 nos da 3 y 9 sobre 1 nos da 9. Entonces no cumple con esa condición de que solamente tiene dos divisores distintos, el mismo y el 1. El 1 no es considerado un número primo porque solamente se puede dividir por el mismo. Aquí tenemos una lista de los números primos menores a 1000. Entonces aquí los tenemos. La idea es hallar una manera de hacer esto con un algoritmo. Entonces vamos a utilizar una operación, la división, y vamos a repetir varias divisiones para encontrar esos números primos. Entonces recordemos cómo funciona la división. Nosotros tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Este resto es el que vamos a usar para saber si un número es primo o no es primo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta operación 24 sobre 2, entonces nos da 12. 12 por 2, 24. 24 menos 24 nos da 0. Si aquí fuera 23, por ejemplo, entonces sería 23 sobre 2, nos daría 11, ¿cierto? 11.5, bueno, el número entero nomás. Para este ejemplo, 11 por 2, 22. 23 menos 2 nos daría un resto igual a 1. Entonces nosotros podemos usar esta operación cuando una división nos da, digamos, un resto igual a 0 o 1. Entonces vamos a usar eso. Aquí, por ejemplo, encontramos en este video, explican cómo determinar cuando un número es primo. Entonces dice que es, como ya sabemos, divisible por sí mismo o por el 1. Observen que acá cambiamos, tenemos el divisor y el dividendo y el divisor. Entonces aquí el divisor lo cambiamos y miren que cuando es la unidad y cuando es el mismo número, el resto nos da 0. En las otras operaciones nos dan números diferentes. Entonces ya sabemos que cuando se divide sobre sí mismo y cuando se divide sobre 1, el resto lo obtenemos acá igual a 0. Si fuera un número, por ejemplo, como el 6 tiene varios divisores. Entonces tiene, por ejemplo, como divisor 6 sobre 2 nos da 3. 6 sobre 3 nos da 2. Entonces ahí, si hiciéramos esa operación, nos daría acá 0. Vamos a hacerlo acá. Entonces aquí en el navegador podemos ensayar esa operación. Entonces tenemos el módulo, entonces digamos el 3. Entonces el 3 sabemos que es un número primo. Entonces, por ejemplo, cuando es dividido sobre la unidad nos da 0. Cuando se divide sobre sí mismo nos da 0. Listo. Ahora hagámoslo con otro número. Por ejemplo, el 4. El 4 no es un número primo porque se puede dividir sobre el sí mismo. 4 sobre 4, 1. 4 sobre 2, 2. Y 4 sobre 1, 4. Entonces ahí ese no nos va a dar. Entonces acá nos da 0. Acá nos da 0. Y acá nos da 0. Entonces en más de 2 oportunidades nos dio 0. Entonces vamos a usar esa propiedad para determinar si un número es primo o no. Entonces vamos aquí en el editor de texto, vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a guardarlo como primos while. Voy a utilizar una estructura while porque como necesito repetir varias veces las operaciones de suma, de división, entonces voy a usar eso. Entonces lo primero es decirle al usuario que nos diga qué número es el que él quiere saber si es un número primo o no. Entonces voy a usar aquí el prompt y acá entre comillas vamos a decirle qué número
quiere saber si es primo, listo, punto y coma. En el algoritmo que vamos a hacer, la idea es encontrar divisores. Entonces, como nos dimos cuenta, los números primos solamente tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. Entonces no vamos a tener en cuenta esos números, o sea, el número 1 y el mismo número, porque ya sabemos que los únicos que cumplen esa condición son los primos. Entonces, si en el algoritmo que vamos a hacer a continuación obtenemos más de otro divisor, entonces quiere decir que ese número no es primo. Entonces, veámoslo cómo sería. Entonces, vamos a utilizar una estructura while. Entonces, aquí en la condición vamos a usar una variable y esa variable va a ser i. Entonces, vamos a colocar que i menor o igual a el dato que mete el usuario menos 1. ¿Para qué menos 1? Para no tener en cuenta el número del usuario, porque ya sabemos que, por ejemplo, si metiera el 7 sobre 7 nos daría 1, o 5 sobre 5 nos daría, nos daría un módulo 0, que es la operación que vamos a usar. Entonces acá vamos a hacer uso de la operación módulo. Entonces la operación módulo es con el porcentaje, entonces vamos a colocar num módulo y acá esta variable de incremento. Entonces es como lo que acabé de hacer ahorita en el ejemplo. Entonces colocaba por ejemplo el número 3 y acá 3 módulo 1 nos da 0, 3 módulo 2 nos daba 1 y 3 módulo 3 nos da 0. Entonces no vamos a tener en cuenta el número 1, entonces voy a colocar que var va a empezar desde 2, no va a empezar desde 1. Listo. Aquí ya descartamos también el mismo número, entonces si esta condición nos da igual a 0, quiere decir que ese número que metió el usuario tiene más divisores, por lo tanto no sería primo. Entonces if, si esta operación nos da que es un número que tiene, o sea, que se cumple, quiere decir que ese es un divisor y por lo tanto entonces no sería un número primo. Entonces lo que vamos a colocar acá es un contador para determinar la cantidad de divisores y también determinar si es primo o no es primo. Entonces digamos, aquellos números que son primos solamente cumplen las dos condiciones y no van a tener más divisores, entonces por lo tanto el contador va a ser igual a 0. Y los que no son primos van a tener varios divisores, entonces el contador va a ser diferente de 0. Entonces esta variable contador voy a inicializarla, entonces vamos a ponerle un valor, voy a poner el valor 0 y acá para llevar un control vamos a colocar el console log y vamos a escribir acá divisor y una coma y vamos a colocar la variable para llevar como un control de los divisores. Entonces probemos acá el código, entonces ensayémoslo. Digamos un número que tenga varios divisores, el 12. Bueno, aquí qué pasó. Entonces nos dice número menos 1 divisor 2. Revisemos qué pasó. Contador. Ya. Bueno, aquí cometí un error grave y es que no le puse algo para salir del while. Nos toca colocarle algo para salir del while o si no se nos bloquea. Aquí por ejemplo se bloqueó la página, eso es lo que les digo que toca tener cuidado. Entonces acá se me bloqueó el navegador. Entonces bueno, vamos a colocarle acá un i++.
Entonces eso es el peligro que tiene la estructura while, que si uno no le coloca algo para salir del bucle, entonces podemos ocasionar eso, que se quede en un bucle infinito. Eso fue lo que nos sucedió acá. Entonces continuando acá, ya habiendo solucionado el problema de que se quedó en un bucle infinito, entonces se quedó en un bucle infinito porque no había una condición que lo sacara del bucle. Entonces, bueno, vamos a ensayar el código. Entonces le voy a decir inspeccionar, y acá en consola entonces metemos el código. Entonces un número como el 12 que tiene varios divisores, entonces tiene divisor el 12, el 3, el 4 y el 6. Ahora ensayémoslo con un número que no tiene, sino solamente es divisible por sí mismo y por el 1, entonces el 7. Entonces por ejemplo ahí no nos da nada, nos bota por defecto, que está botando el no menos 1, lo está botando ahí siempre. Entonces nuestro código va bien. Entonces ahora vamos a colocar unas condiciones. Entonces por ejemplo si contador es mayor a 0, entonces vamos a escribir console.log el número no es primo, y coloquemos acá una estructura, un if else. Entonces acá, bueno, algo que les puedo explicar acá a ustedes es cuando solamente es solamente una instrucción, entonces podemos dejarlo sin los corchetes. Entonces por ejemplo aquí podría colocar else, y acá abajo coloco lo que va a suceder cuando no se cumple el if. Entonces console.log, y aquí vamos a poner que es el número es primo. Entonces recordemos, cuando tiene más de un divisor, entonces no es un número primo, entonces el contador va a valer 1, y pues acá contador mayor a 0, 1. Entonces ensayemos el código. Entonces metemos un número que no sea primo, por ejemplo el 14. Se puede dividir sobre el 2 y el 7, entonces no es un número primo. Ahora volvamos a ensayarlo con un número primo como el 11. Entonces el 11 es un número primo. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a meter el número 1. Entonces dice que el número 1 es primo. Entonces eso es un error. Entonces vamos a corregirlo, y la forma de corregirlo es bastante sencilla. Vamos a colocar un if, y la condición que vamos a poner es que si el número que mete el usuario es igual a 1, entonces vamos a incrementar contador más 1. Con eso pues ya cuando metamos el 1, entonces vas a incrementar esto acá en 1, y entonces contador va a ser mayor a 0 y nos va a aparecer el letrero el número no es primo. Control C, y vamos a ensayar el código acá. El número no es primo. Entonces aquí hicimos uso de una estructura de repetición como el while para repetir de manera automática estas divisiones, que fueron las que estuvimos haciendo. Entonces para evitar estar repitiendo esto que estoy haciendo aquí manualmente, lo hicimos con una estructura de repetición, y utilizamos las estructuras condicionales para determinar si el número era primo o no era primo, de acuerdo a la condición de que el contador era mayor a 0, y así pudimos obtener buenos resultados con este algoritmo.